Buen día, chicos. No sabía qué hacer. Estaban arreglando el poste ahí en la esquina, aquí por el estadio en vivo, y se interfería, no podía entrarme desesperado, pero ni modo, por lo menos alguito hablaremos. Buen día, doctora. Buen Buen día. día, Buenos días, doctora. Buen día, doctora. buen día. Ahora sí les entiendo cómo es cuando se baja el internet. Primera vez que me había ocurrido estoy. Mil disculpas. Ya, ¿cuántos están? 18. Bueno, estábamos repasando la parte de fisiología, ¿de acuerdo? Fisiología digestiva. Siguen entrando un ratito. Ya, creo que ya está la mayoría. Bueno, estábamos repasando la anterior clase, ¿se acuerdan de las enzimas digestivas? Que es parte importante para el inicio de una buena alimentación complementaria. Revisamos eso. Ahí sí entra. Revisamos eso. Siguen entrando. Ya creo que ahora sí. Bueno, habíamos hablado que durante el periodo intrauterino el feto se alimenta a través de la circulación placentaria. Dijimos que la placenta en realidad extrae, ¿no?, todo de la sangre de la madre, los nutrientes requeridos que entran a la circulación fetal en forma inmediata y utilizable. Cosa que este mecanismo del feto no tiene que ingerir, ni digerir, ni absorber alimentos, ni tampoco requiere de un sistema excretor. Por eso que estaba dando la importancia de la parte digestiva y la parte del excretor, que es parte fundamental de, de la parte nutricional para ver cómo funciona esto del excretor y del digestivo, ¿no? El tracto gastrointestinal y las funciones renales se desarrollan progresivamente antes del nacimiento, ¿no? Pero nunca están completos, nunca están maduros. Eso les dije que tenían que repasar un poco hasta qué etapa del niño después del nacimiento recién esto empieza a madurar y aumenta la excreción, la filtración glomerular, ¿no? Entonces, no sé si han repasado, si alguien me puede un poquito comentar tal vez. Bueno, les dije que vayan a repasar, no han repasado, chicos. Dijimos que, repito, que el sistema digestivo ni excretor están completamente desarrollados, ¿no? Que el margen de tolerancia del agua, la carga renal de solutos, especialmente las proteínas, es muy estrecho comparado con ya un niño mayor, ¿no? Debido a que la incapacidad del niño de concentrar al nacer y durante varios meses después, el neonato y el lactante requieren alimentos con un mayor contenido de agua y así baja en proteínas.
Sí, doctora, buenos días. ¿Cuál era su pregunta? La pregunta era, el aumento de la excreción y filtración glomerular, ¿hasta qué etapa del lactante recién está maduro? Porque esto es muy fundamental para no tener a posterior insuficiencias renales, ¿no? Y ahora confrontamos bastante, ahora con lo del COVID también, aparte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué edad? ¿No? Porque es fundamental, por ejemplo, el aporte de proteínas, el aporte especialmente de estas, de sal inclusive, para ver desde qué etapa nosotros podemos dar una buena alimentación complementaria, ¿no? Sí. ¿Cuándo estamos seguros? La pregunta también puede ser, ¿cuándo estamos seguros de que está maduro los glomérulos? Si no me equivoco, es hasta los 18 meses que logra madurar. Antes, no. 18 meses. Muy bien, Esther, más o menos estamos siempre en los 17 y 18 meses. Por eso es que antes, en la alimentación complementaria, inclusive lo ideal es dar sin sal, ¿no es cierto, Esther? Sí, doctora. Sí, pero sin embargo no cumplimos esto en la realidad de nuestro medio, ¿no? La mayor parte, cuando ustedes vayan a rotar también en los centros, van a ver que las mamás les decía, a pesar de tener ahí para hacer su alimentación ideal, la alimentación complementaria, un poco por flojera o por, no sé, o por comodidad les dan la misma sopa colada de la sopa del almuerzo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos ya un poco, entonces dañando también la parte renal, no estamos respetando esta situación, ¿sí? Entonces, muy bien, más o menos es a los 18 meses. Si estamos hablando de 18 meses, estamos hablando después del año inclusive, ¿verdad, Esther? Sí, año y medio. Año y medio, exactamente. Exactamente, entonces miren que hay que tomar en cuenta cómo de importante es entonces el iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses y en forma paulatina. Entonces vamos a hablar esto en forma paulatina hasta los 18 meses. ¿Qué es lo que damos? Una de las preguntas en el diagnóstico era de la leche fluida, ¿no? La leche fluida, ¿a qué edad se daba? ¿Se acuerdan? A ver, Esther, ¿cuánto contestaste tú? ¿A qué edad se daba la leche fluida? Estamos hablando de la leche fluida en bolsa, ¿no? Lo que dice Phil, qué sé yo, Ilva. ¿Contestaste esa pregunta? ¿O alguien tal vez? La leche fluida, ¿a qué edad se da en el niño? Porque empezamos obviamente con la alimentación complementaria, como he dicho, con la lactancia materna, luego con la alimentación complementaria, ¿no es cierto? Pero la lactancia materna... Dime, Keila, ¿te escucho? A partir de los 6 meses, doctorita. No, mi amor, la leche fluida estamos hablando. La leche fluida, la que tomamos en botella, en bolsa, ahora viene en caja, que se líquida. Yo, doctora, respondí a partir del año, porque el niño ya empieza a probar otros distintos alimentos. La leche fluida en bolsa, Lucía. Sí, sí. Ya, a ver, vamos a ir viendo. Ya, gracias. A ver, ¿quién más? Participen, así vamos a llegar a un acuerdo. Es una de las preguntas del diagnóstico. Sí. Sí, yo igual coloqué a partir del primer año. Ya. ¿Quién más da? ¿Dónde están los chicos, los varones? Nadie más, creo. No hay chicos, no hay varones. José André, aquí lo estoy viendo a José André. ¿Qué dice José André? ¿Nadie más participa? ¿Qué pusieron en el diagnóstico? Hola.
¿Nadie más? Pues tiene que ver mucho con la respuesta acertada que ha dado Esther, ¿no? Hasta los 18 meses más o menos está la filtración glomerular madura, ¿no? Hasta los 18 meses. O sea, los riñones del recién nacido se caracterizan por una tasa de filtración glomerular muy baja, ¿no? O sea, baja concentración, baja capacidad de concentración. Aunque, sin embargo, funcionan también muy eficientemente como un mecanismo de conservación de agua para prevenir la deshidratación, no tener dificultad de eliminar residuos, pero con las proteínas hay que tener mucho más cuidado, yo repito, y vamos a verlo más adelante. Entonces, los riñones del recién nacido desempeñan una capacidad, digamos, limitada hasta los 18 meses. Entonces, las respuestas se han equivocado porque la leche de vaca entera y fluida es mejor siempre empezar, inclusive a los 18 meses, inclusive hasta los 24 meses. Claro, esto viendo también, independientemente de hablar, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, y es otro tema, ¿no? Que después vamos a tocar también, de manera de repaso, de que es otro aspecto también que hay que tomar en cuenta. Pero a lo que yo quería llegar es que la capacidad funcional de los riñones aumenta progresivamente durante los 3 primeros meses de vida, ¿no? Inclusive el tamaño de los riñones siempre, ¿no? ¿Cuánto? A ver, anatomía un poquito vamos a repasar. ¿Con cuánto más o menos de gramos de riñón nacemos? O sea, ¿cuánto pesa el riñón cuando estamos en el nacimiento? Y más o menos al año de edad, ¿cuánto pesa? ¿Saben eso? A ver, participemos. No se acuerdan, ¿no? En anatomía seguramente un poquito han debido ver esto. ¿No se acuerda nadie? ¿Cuánto pesa el riñón en el nacimiento? Y después, ¿a cuánto llega más o menos al año de edad? Porque es interesante esa respuesta. Bueno, creo que nadie se acuerda. Tal vez no se acuerdan, pero es interesante esta respuesta porque nace más o menos con 12.5 gramos el niño y esto se duplica al año de edad. Miren lo interesante, se duplica al año de edad, ¿no? Entonces no se acordaban esto seguramente. Entonces, también los riñones del niño tienen una capacidad limitada para eliminar los iones de hidrógeno. Entonces, en consecuencia, están más expuestos también a desarrollar acidosis. Y la acidosis no siempre se presenta como se presenta en una terapia intensiva, ¿no? Como falta de respiración, agitación rápida y todo esto. A veces también se puede ser levemente, a veces se manifiesta como un dolor de cabeza, ¿no? ¿Ya? Entonces, la excreción de fosfatos es un ejemplo también de cómo se adapta esta capacidad funcional a la demanda. Y a esta edad, cuando ya está a los 18 meses o 12 meses para adelante, los riñones funcionan normalmente con una ingesta fosfórica baja, ¿ya? Entonces, no es como cuando estaba en el útero y debe continuar en esta forma que el infante esté criado solamente con lactancia materna, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando el infante recibe esta dieta alta en fosfatos, la leche de vaca que estamos hablando en este momento, por ejemplo, los riñones tienen que ajustarse a otro nivel de funcionamiento, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto del problema renal que es tan delicado, repito, ¿ya? Entonces, la inmadurez relativa del sistema renal del recién nacido aparentemente se debe a que el nivel de funcionamiento corresponde a una demanda que nosotros estamos esperando a veces que funcione normal, pero no es así. Entonces los riñones maduran paulatinamente, repito, y pueden adaptarse a variaciones significativas de la dieta. Obviamente esto está explicado porque a veces algunas mamás nos responden y cuando hagan sus talleres ustedes van a ver de que no pasó nada con su niño, ¿no? A pesar de que ella ha dado la misma sopa, incluso le ha dado caldo de pescado, dice, como anécdota, les cuento esto, alguna de las mamás ya a los 6, 7 meses, o inclusive 5,
no ha pasado nada, pero no es tanto así porque a veces las consecuencias no son inmediatas, ¿no? Sino ya después, cuando el niño crece ya de adulto, ¿no? Puede tener algunos problemas en este sentido. Entonces, por lo tanto, aproximadamente a principios de los 4 meses, la carga de soluto que resulta el metabolismo de los alimentos recién introducidos puede ser aceptable, pero está forzando, ¿no? Entonces, en efecto, las modificaciones progresivas en la ingesta alimentaria con incrementos de la urea especialmente y de otros solutos a ser excretados estimulan a estos riñones a alcanzar niveles funcionales. Entonces, en conclusión, un poco hablando del sistema renal, el sistema renal inmaduro se sobrecarga fácilmente por situaciones también de estrés, como enfermedad, deshidratación, cambios alimentarios súbitos, o también demasiados drásticos, ¿no? Como la inclusión, por ejemplo, de alimentos con alto contenido de sodio, o cargas de soluto, proteínas, repito, sodio y proteínas, y les voy a repetir todo el tiempo, está en la parte renal, que requerirían pues suplementos de agua un poco para compensar, digamos. Más bien que el lactante, el niño, el pequeño, es muy hidrodependiente, ¿no? Es muy hidrodependiente. Porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, con la lactancia materna, pues, bastante líquido que él consume, ¿no? Entonces, siempre les digo a las mamás aquí en consulta, a veces no se olviden del agua, porque ellos no se van a olvidar de la leche, las mamás, pero a veces también hay que darles también un suplemento de líquidos, ¿no? Para que esto un poco nos equilibre también, porque el uso del agua con un alto contenido de minerales para preparar, por ejemplo, las fórmulas infantiles, a veces resultan indeseables. Bueno, entonces, como ven, para tener una buena alimentación complementaria, lo que se llama también destete, también han debido escuchar el término BACOST. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos del desarrollo estructural y funcional y la fisiopatología, ¿no? Y obviamente vamos a tomar en cuenta también la parte de los aspectos nutricionales, los riesgos que tienen estos, y los aspectos neurocomportamentales o educacionales también, y los aspectos también inmunológicos, ¿no? Ahora que estamos en boga con tanta alergia, nuestros lactantes, nuestros niños, hasta nuestros adultos, hasta los medicamentos y hasta cualquier tipo de alimento, como les comentaba en la anterior clase, ahora hay alergia hasta el plátano, ¿no? No se sabe por qué. Y a muchos alimentos que normalmente no transmitían estas histaminas. Entonces, también para una buena alimentación complementaria, también hay que tomar el aspecto socioeconómico, porque no le vamos a enseñar a una mamá hacer una papilla, por decirles, de fresas si estamos en el campo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que también adecuarnos a sus costumbres y a los alimentos que ella tiene a disponibilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, en los municipios, nosotros tenemos esa experiencia en Arque, por ejemplo, ¿no? Cuando han ido a hacer enseñar alimentación complementaria, un poco el estudiante y nosotros como nutrióloga también, y bueno, queremos dar la parte de alimentación complementaria correspondiente, pero a veces nos chocamos con la pared, porque hay ciertos alimentos que ellos no tienen, ¿no? En los municipios como Arque, Tapacari. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay que darnos modos con los alimentos que en la realidad tienen, ¿no? Entonces, a esto se debe un poco la parte del aspecto socioeconómico. No sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud de lo que han leído, de lo que han estudiado y lo que estamos repasando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Tal vez a acoplar algo más de lo que han avanzado. Vamos repasando. Doctora, en esto de la leche fluida, digamos, como siempre es más fácil acceso para las madres, ¿no? Porque ellas tienen sus vacas o algo,
¿verdad? Exactamente, Para sí, que sí, el sí. niño pueda tomar, digamos, porque ya la madre no le puede dar de lactar porque ya tiene el hermanito, ¿verdad? Ujú, También para bajar un poco lo de la proteína y las grasas, se les puede decir que le pongan un poco de agua, ¿verdad? Entonces con eso la ingesta no sería tan fuerte y no atacaría tanto a sus riñones del niño. ujú. Muy buena la pregunta, Lucía, pero no es en realidad aumentarle el agua. No, Ujú. hay una forma que es fácil de que lo hagan y de forma, esto bueno, he tocado un poco en el tema de intolerancia o alergia alimentaria a las proteínas, ¿no? Que ahora es muy común. Pero, ¿qué se puede hacer para bajar las proteínas? Muy buena la pregunta, y vacía. A mí me gustaría que hablemos de esto, sí, en la próxima clase. Es bonita también esta pregunta. ¿Y de qué se puede hacer? Esencialmente uno puede idearse de que sí es el aumento de agua, pero no es tanto así. No, con el agua no diluimos, digamos, las proteínas, ¿no? Entonces ¿cómo les puedo decir? Hay un mecanismo, es una acción que se debe hacer con esta leche, ¿no? Y que antiguamente lo hacíamos además, porque antes caminaban, incluso yo me acuerdo, mi abuelita venían con su lecherita a la puerta y nos dejaban la leche, ¿verdad? Entonces, una forma de prevenir, digamos, esto de consumir demasiada proteína, inclusive esta leche no está pasteurizada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la forma, ¿no? Entonces, a ver, investiguen, vamos a hablar. Buena pregunta, Lucía. ¿Alguien más? Lo vamos a dejar pendiente eso, chicos. Bonita esa pregunta. No sé si otra. Entonces yo les voy a preguntar si no preguntan. Sí, te escucho, Carlos. Sí, te escucho. ¿Ha pasado algo? ¿Se ha cortado? Hola. Carlita, te escucho. Ujú. Ya. Mm, o sea, apenas nació tu niño y no te acuerdas el nombre del medicamento. Ya, en este momento o quieres para ya la próxima clase o escribirme, no sé. Hola. Hola, Carlita, ¿te estamos esperando o cómo es? Mientras puede estar preguntando a alguien otra cosa si quiere. Oh, o sea, tu niño nació con ictericia del recién nacido, ¿sí? Ya.
Ujú. Ya. ¿Sabes lo que pasa cuando el nivel de bilirrubina es muy alta? No sé cuánto habría sido, había que revisar, ¿no? Todo el laboratorio. El niño tiende a convulsionar, ¿no? Tiende a convulsionar y para esto, para prevenir justamente es esto del hipnol o el fenobarbital, tal vez por ese caso le han dado, ¿no? Obviamente, si estamos hablando en este momento de la parte digestiva y renal que no está madura, un poco hemos corrido ese riesgo, ¿no? Al darle el medicamento de alterar esta situación, ¿no? Seguramente, pero no ha tomado por mucho tiempo, ¿verdad? Ujú. Ujú. Claro, sí, los rayitos de luz del sol en realidad se hace cuando la ictericia es leve, generalmente solo presenta a veces en manitos, un poquito en piecitos y un poquito apenas en carcasa y en el cuerpo, en el tórax es leve. Entonces hay sus grados, ¿no? Porque esta cantidad de bilirrubina en la sangre generalmente es alta, más alta que la normal. Entonces, ¿qué es la bilirrubina en sí? La bilirrubina es una sustancia que se forma cuando los glóbulos rojos se descomponen, ¿no? Entonces, esto es normal, no siempre es por el COVID, digamos, ¿no? No se sabe exactamente, digamos, por qué se manifiesta, qué es la hiperbilirubinemia. Estamos pasando a otro tema, ¿no? No estamos hablando de nutrición. O sea, la hiperbilirubinemia neonatal se manifiesta, como tú mismo has debido ver, un desequilibrio total de esta bilirrubina, entonces aparece amarillito el niño, como un lorito, como un pajarito, ¿no? Pero seguramente tu niño ha debido estar tal vez no solamente con hiperbilirrubinemia, ha debido estar tal vez con un kernicterus, se llama kernicterus. El kernicterus es un tipo de bilirrubina donde está alto los niveles, demasiado altos, digamos, ¿no? Y esto puede provocar incluso un daño cerebral en el niño, ¿no? Como te decía, puede causar convulsiones, parálisis cerebral, ¿no? Pérdida auditiva. Entonces, seguramente, no seguramente, sino que han tratado de prevenir esta situación que no pase con tu niño y por eso le dieron, ¿no? Este medicamento, como te digo. Obviamente, a veces no se puede hacer, ¿no? A que esté tu niño convulsionando o que pueda tener una parálisis cerebral, obviamente ha sido bueno, digamos, utilizar, ¿no? Este medicamento en ese tiempo, ¿no? Además, incluso el kernicterus se ha visto que problemas en la vista, ¿no? Hasta discapacidad intelectual. Entonces, no te preocupes mucho por eso, así yo creo que han tomado el tratamiento exacto. ¿Sí, Carla? Mm, sí, a veces los médicos en ese aspecto son un poco más fríos y más, no sé, por eso creo que es la parte de medicina familiar, a mí un poquito me ha enseñado también eso, porque el médico familiar tiene que ser más amplio con sus pacientes, inclusive cuando nosotros incidimos en la consulta, a veces no hablamos directo de la patología, primero del entorno familiar, ¿no? Quién sabe, por eso te estoy explicando así, pero sí, algunos son un poquito más fríos. Ya, no sé si tienen otra pregunta. A pesar que hemos pasado de nutrición a hiperbilirrubinemia, ¿ya? Bueno, entonces yo les voy a preguntar, para iniciar una buena alimentación complementaria, además tenemos que saber bien las cantidades. Miren que las cantidades de alimento que se debe dar al niño es muy discutible en nuestro medio hasta ahora. Cuando vayan repito, a hacer su en los centros, y ahora mismo yo voy a ir el lunes a un centro de niños,
hacer una evaluación nutricional y ver las cantidades de alimentos, todo si es correcto lo que están sirviendo la cocinera a mis niños, de acuerdo a la evaluación. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo que indicarle a la cocinera cuánto tiene, ¿no? Cuánto de cantidad tiene que dar para la edad, de las edades de esos niños. Entonces, a veces es necesario, en la parte de la fisiología, tener también claro este aspecto, ¿no? Porque la capacidad del estómago que pasa de unos 10 a 20 ml en el recién nacido, a veces va hasta cuánto creen, 10, 20 ml. El recién nacido tiene esa cantidad nomás de capacidad, digamos, del estómago. Pero si estamos al año de edad, ¿cuánto de capacidad cree que tiene este estómago? Se están retirando ya 9:40, bueno, 9:45 terminamos. Con esto vamos a terminar y van a ir a seguir repasando un poquito, a ver si lunes y martes más terminamos la parte de fisiología. A mí me parece interesante tomar un poquito, repasar estos temas, porque ya después vamos a ir a los temas mismos. ¿Me han entendido la pregunta? ¿Cuánto es la capacidad del estómago de los 6 meses al año de edad? Más o menos, ¿cuánto creen que es la capacidad? Si en el recién nacido es 10, 20 ml. Esto también es pura anatomía y fisiología que estamos repasando. ¿Nadie? Nos vamos a ir a repasar de nuevo. Más o menos, ¿cuánto creen que es la capacidad, chicos? ¿Cuánto creen que es la capacidad, a ver, de ustedes que ya son adultos, la capacidad de su estómago en ml? Claro, sí hablamos. Doctora, yo que sé, por mi niño, es que a los 6 meses, capacidad es de como media taza y a 1 año es de 1 taza. ¿Y cuánto es eso en ml, Susi? Debe ser, a ver, si 1 taza es de 200. Ajá, muy bien. Debes, unos 100 cc's, 80. En total sería. Me dijiste 1 taza y. 1 taza sería, para 2 años, 1 taza sería 200 cc's. Ajá, sí. Y para el niño de 6 meses sería unos 100 cc's. Exactamente, ¿no? Entonces, la capacidad del estómago estaríamos hablando entre 200 y 300 ml, ¿no? ¿Sí? Más o menos esa sería la capacidad, porque si tomamos en cuenta también los gorditos, podemos llegar hasta 300 ml, ¿verdad? Entonces, esto permite que se pueda inclusive o aumentar o disminuir las tomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? De 6 a 8 del periodo neonatal a las 4 o 5 tomas al final del primer año de vida, digamos, ¿no? Entonces, es importante también eso tomar en cuenta, porque las mamás son muy intuitivas, nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto más o menos de cantidad debe terminar mi niño a esta edad y esta edad? Es muy importante, inclusive parece que ustedes han aprendido inclusive en cucharitas, ¿no? Si han debido aprender en cucharitas, cuánto se le da, todo esto. Es una pregunta muy constante, tanto de las mamás y cuando vayan también a hacer su práctica, hasta ahora, y eso que han ido ya varios grupos, yo voy, todo esto, siempre hay esa duda, ¿no? Si están sirviendo esa cantidad, es la aconsejada o no, ¿no? Cada vez preguntan, se les olvida, a veces se les va, y como estamos en un ambiente cochabambino, a veces se exageran también en el servir, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es algo muy importante también. Así como el aumento de esta capacidad del estómago, es también importante tomar en cuenta el vaciamiento gástrico, por ejemplo, que es muy importante saberlo en la parte de fisiología, porque con eso tomamos en cuenta también los tiempos de la alimentación, ¿no es cierto? A qué hora se le va a dar el desayuno, a qué hora se le va a dar la merienda, cosa que tiene que estar, digamos, como en reloj esta situación, así como en el sueño, ¿no? A veces, si estamos durmiendo a las 10 y se nos pasa hasta las 12, al otro día ya no nos va a dar sueño a las 10, más o menos es casi lo mismo, aunque no es tan comparable, pero sí es importante saberlo y respetarlo del vaciamiento gástrico, porque a lo posterior nos puede llevar inclusive esto a una anorexia infantil, que vamos a tocar también ese tema un poquito, porque
el problema fundamental de las mamás, ya sea en consulta o ya sea en los centros, aunque vengan por otro motivo, ya sea vienen por otro motivo, a veces a control de niños sano nomás, pero al salir dicen, además no quiere comer, además no tiene apetito. Es un tema muy común en la parte nutricional. Entonces, también saber cómo manejarlo esto, y a veces es solamente fácil, es solamente respetando ese vaciamiento gástrico. Me explico un poquito, por ejemplo, cuando están viniendo a la consulta, ya sea, digamos, a las 10 les he citado, 11, entonces están agarrados de sus pilfrus, de sus pipocas y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, a mediodía, cuando quieren comer, entonces, ¿cómo va a comer ese niño ya? ¿No? Entonces, no están respetando en ese aspecto el vaciamiento gástrico. Es como nosotros, cuando, por ejemplo, nos invitan en el trabajo o algo así, una salteña a las 11, vas a almorzar y no vas a almorzar con el mismo gusto, y peor si es algo que no te gusta, ¿verdad? Entonces es interesante esto también del vaciamiento gástrico. Bueno, lo dejaremos aquí, es 9:45. Seguimos repasando un poco de fisiología. Van a disculpar, no conté con ese detalle en mi barrio, pero no creo que nunca me ha ocurrido. El lunes entonces estamos en contacto por el mismo medio. Como les dije, es 8:15 como en clase presencial, pero espero hasta 8:30 que ingresen y después los cerramos. Así quedaremos para que seamos más organizados y más ordenados. Ya, entonces que tengan un buen fin de semana. El lunes estamos en contacto. Gracias, doctora, igualmente. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Está bien, doctora, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes, doctora. Gracias. El lunes, doctora, gracias.